Cuando oras en lenguas, esto ocurre en el reino espiritual. ¿Qué pasa en el reino espiritual cuando tú oras en el idioma celestial? Yo creo que las lenguas son para hoy. Creo que las lenguas son una especie de mejora espiritual que sucede a nuestro camino con Dios en la oración. Y las personas que no oran en lenguas se están perdiendo de algunas de las bendiciones que podrían acceder a tener en el reino espiritual. Cuando oras en lenguas, algo sucede en el reino espiritual. Y voy a compartirte 7 cosas que benefician tu vida cuando oras en lenguas. Si tienes el don de lenguas, déjanoslo saber en los comentarios. Y si no lo tienes, pero lo deseas, vamos a orar por ti hoy. Si no lo tienes y no lo deseas, voy a orar para que, así como escuches este video, puedas cultivar un deseo por tener más del Espíritu Santo. Y no se trata de las lenguas, se trata de que el Espíritu Santo tenga más de ti. Tener todo lo que el Espíritu tiene para nosotros. Tantos ponen a Dios en una caja, tratan al Espíritu Santo como: yo no quiero que el Espíritu Santo sea algo que moleste mi confort, no quiero que me haga ver un poco raro o algo que podría hacerme recibir juicios de otra gente. Pero por favor entiende, el Espíritu Santo no está ahí para hacerte ver bien. El Espíritu está ahí para glorificar a Jesús. Y el Espíritu va a interrumpir tu confort porque Él es el que conforta. Si tu deseo es: no quiero que el Espíritu haga esto o aquello, debes entender que es una persona. Por ejemplo, si tú desarrollas una amistad conmigo, yo tengo ciertas características y puede que no te gusten. Yo no hago esto o aquello, y así es como soy. Tengo una cierta manera de ser, de hablar, de comportarme. Y algunas personas lo encuentran desafiante inclusive. Si tú quieres una relación conmigo, debes ajustarte a esto hasta cierto grado, llegar a conocerme. El Espíritu Santo es una persona y Él tiene una personalidad, tiene características. Y mira en la Biblia, Él vino como una paloma, vino como un viento, vino como lenguas de fuego. Él viene y expulsa demonios. Él viene y la gente es sanada. Si a ti no te gusta amar y abrazar a esta persona, si tú no deseas conocerlo como una persona, entonces simplemente estás juzgando sus manifestaciones y sus dones y sus obras. En este caso te estás perdiendo la esencia del Espíritu Santo y a veces podría ser un peligro. De hecho, contristarlo. Yo amo el Espíritu Santo y amo todo sobre el Espíritu Santo. Amo todas las cosas que el Espíritu Santo hace, que incluso algunas ofendieron mi mente. Cosas que el Espíritu Santo hace, que hacen que mi mente no tenga fruto, porque Él es el Espíritu Santo. Él es Dios y yo no lo soy. Y esta visión naturalista, anti-supernatural, yo la rechazo porque amo al Espíritu Santo. Si tú lo amas, pon esto en el chat. Yo amo al Espíritu Santo. Mi generación hoy está embriagada con toda clase de otros espíritus. Está buscando toda otra clase de espíritus, de fantasmas, de guías espirituales, de brujería, pero yo amo al Espíritu Santo. Yo amo todo sobre el Espíritu Santo. Aquí hay 7 cosas que ocurren cuando tú oras en lenguas. Estas cosas sucederán en el reino espiritual. Número 1, tú te volverás más fuerte en tu espíritu. Por favor, comprende. Tú existes en el reino espiritual. Tú eres un espíritu. Tu espíritu no es visible al ojo natural. Para el ojo natural no es algo que se pueda escanear tampoco por rayos X o alguna clase de análisis. Tu espíritu es invisible en el mundo natural. Cuando tú oras en lenguas, ese hombre invisible,
espiritual es construido, se fortalece. Efesios capítulo 3, 16, que Él te dará de acuerdo a las riquezas de su gloria para ser fortalecido con poder a través de su espíritu. Ahora, esto no quiere decir que con solo orar en lenguas construirás tu espíritu. Quiero hacer esto claro. Pero orar en lenguas fortalece con mucho poder al hombre interior. Orar en lenguas fortalece con poder al hombre interior. Pongan esto en el chat. Orar en lenguas fortalece con poder al hombre interior. ¿Por qué? Porque el hombre interior es fortalecido a través del Espíritu. El hombre es fortalecido porque es un espíritu que es fortalecido cuando oras en lenguas. Y nuevamente voy a mencionarlo. Orar en lenguas no es el único modo a través del cual el hombre interior es fortalecido, pero es uno de los modos más efectivos a través de los cuales esto sucede. Pon esto en el chat. Orar en lenguas no es el único modo en el cual el hombre interior es fortalecido, pero es uno de los modos más efectivos para lograrlo. Cómo el hombre es fortalecido con poder al orar en lenguas. Y algunas personas todavía ni siquiera han abierto este registro, no han experimentado esto. Yo no recuerdo la última vez en la cual tuviera una oración en la cual no oras en lenguas. Y orar en lenguas no es una manera de salirse. No es como, no tengo nada más para decir, no siento intención de orar, voy a simplemente orar en lenguas automáticamente. No, orar en lenguas es, quiero que la oración salga del hombre interior, que construya al hombre interior. Y uno de esos caminos es fortalecer con poder a mi hombre interior al orar a través del Espíritu Santo. Y Pablo dice, Dios va a garantizarte, de acuerdo a las riquezas de su gloria, ser fortalecido con poder. Esto es lo que pasa en el reino espiritual. Tu espíritu que existe en el reino espiritual se amplía, es fortalecido a través de la oración en lenguas. Y la segunda cosa es muy similar a la primera. Lo que sucede es que tu espíritu no solo se fortalece, sino que tú te construyes a ti mismo. Número 2, tú te construyes a ti mismo cuando oras en lenguas. Ahora, aquí es donde surge la controversia con hablar en lenguas. Hay gente que dice que hablar en lenguas es solo para la expresión pública de este don, donde hay interpretación. Entonces, si estás hablando en lenguas, ¿dónde está la interpretación? No deberías hablar en lenguas si no hay interpretación. Y hay gente que la tiene y muchas veces es un enfoque más calvinista o bautista. A veces hay una visión de un mundo no sobrenatural. No digo que todo el mundo que cree que hablar en lenguas es solo para la expresión pública de los dones no cree en el mundo espiritual, pero usualmente me he dado cuenta que hay básicamente un grupo de gente que piensa así. Pero quiero que veas lo que dice 1 Corintios 14:4. Aquel que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Aquel que profetiza edifica a la iglesia. Pablo está haciendo una distinción entre el uso privado de las lenguas y el uso público. Ahora, cuando digo uso público es cuando la persona se para enfrente de todos, todo el mundo está oyendo, y él da una palabra en lenguas. Y luego esa persona tiene que dar una interpretación, o alguien más tiene que dar una interpretación. Pero Pablo está diciendo, la palabra profética, que es la palabra que está en un idioma que la gente entiende, construye la iglesia, 100%. Un sermón, una canción, una profecía, un testimonio. Estas cosas construyen la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente puede entenderlas. ¿Te has sentado en un servicio donde alguien comparte un testimonio y te has sentido edificado en fe? ¿Alguna vez te sentaste en un servicio donde alguien está predicando un sermón y sientes que te construiste en tu fe? ¿Alguna vez has estado en una alabanza y has sentido que la alabanza y la canción de alabanza te construye? Sí, porque está en el idioma que tú puedes entender y tú estás participando. Ahora, esto es alguien construyéndote a ti, un pastor construyéndote, un líder de alabanza
que está alabando a Dios y construyéndote a ti. Una persona dando un testimonio te está construyendo a ti. Pero Pablo está diciendo, tú puedes construirte a ti mismo. Ningún pastor, ninguna persona dando un testimonio o profecía, no quiere decir que no los necesitemos, pero de este modo, tú te construyes a ti mismo, lo cual no es lo mismo, no es reemplazable por ser edificado por otros. Tú debes aprender a construirte a ti mismo. Y lo que ocurre es esto, cuando tú oras en lenguas, tú puedes traer un cambio en la atmósfera. Tú puedes cambiar el clima de donde sea que estés ahora al orar en lenguas. Tantos cristianos han desarrollado hábitos de dependencia insalubres frente a hombres de Dios. Muchos han desarrollado dependencias insalubres por alguien en el escenario. Tantos cristianos han desarrollado una dependencia insalubre en la atmósfera en vez de cambiar la atmósfera ellos mismos al orar en lenguas. Aquel que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Necesitamos ambas cosas. Necesitamos ser edificados por otros y también debemos edificarnos a nosotros mismos. Debemos ser edificados por otros y también edificarnos a nosotros mismos. Pongan esto en los comentarios. Tú puedes cambiar la atmósfera. Si no te estás sintiendo bien, si estás desalentado, si estás en un lugar de debilidad, sientes que tu oración está débil, no puedes concentrarte, vas a un cuarto de oración y sientes que te distraes, te sientes sobrepasado, todos estos sentimientos negativos están en tu corazón y tu mente, tú puedes cambiar todo esto a través del poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo haces? Bueno, Pablo dijo, aquel que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Esto no se refiere a edificar la iglesia. Cuando profetizas, edificas el cuerpo de Cristo. Cuando predicas, edificas el cuerpo de Cristo. Cuando compartes un testimonio, edificas el cuerpo de Cristo. Incluso cuando alabas, también edificas el cuerpo de Cristo. Pablo dice que esto es importante y es genial. Si se reúnen, uno tiene un salmo, uno tiene una historia, otro tiene una palabra profética. Alguien también puede interpretar lenguas, pero al hablar en lenguas en sí mismo, te edificas a ti mismo. No al cuerpo de la iglesia. Esto es para ti. Esto significa que regularmente es como un gimnasio espiritual. Tienes que regularmente tomar tiempo para orar en lenguas, cantar en lenguas, hablar en lenguas, alabar a Dios en lenguas, construirte a ti mismo. Lo que ocurre en el reino espiritual es que mi hombre interior está siendo fortalecido con poder. Y lo que sucede en el reino espiritual es que mi yo interior, mi ser interior está siendo construido, edificado cuando hablo en lenguas. Una de las cosas más comunes que he notado sobre los cristianos es que los cristianos muchas veces se cansan, están cansados, muchos están batallando con la derrota, con la decepción, por las demoras en su vida. Experimentan este cansancio emocional, una fatiga espiritual. Pero si tú ves a la gente que está espiritualmente cansada, generalmente están esperando a que Dios los construya. Están esperando a que Dios los fortalezca. Están esperando a que Dios cambie esa situación. Están esperando a Dios. Y dicen, Señor, quiero que tú me fortalezcas. Pero debes entender que Dios nos está dando un medio por el cual tú puedes fortalecerte a ti mismo y ese medio es orar en lenguas. ¿Qué tal si tú has estado esperando para que Dios te fortalezca, pero Dios ha estado esperándote a ti a fortalecerte a ti mismo al orar en el Espíritu Santo? Cuando David perdió todo y él estuvo decepcionado y sin coraje, la Biblia dice que David se fortaleció a sí mismo en el Señor, su Dios. Tú hoy puedes hacer lo mismo orando en lenguas. Pablo lo hizo claro. Tú puedes construirte a ti mismo al orar en lenguas. Puedes caminar en fortaleza cada vez que quieras, porque la fortaleza del Señor está disponible para ti. Es como las aguas que están dentro tuyo y cuando tú abres tu boca, comienzan a fluir. Es como el agua conectada a tu casa. Cuando tú abres el grifo, el agua sale. Podrías estar muriendo de sed y tú tienes agua en tu casa. Si tú no abres el grifo,
Si eres demasiado perezoso como para abrir el grifo, quiero desafiarte hoy, constrúyete, edifícate cada día en el reino espiritual. Tu situación puede ser mala, tus circunstancias pueden ser malas. Puede que no estés viendo ningún cambio en la atmósfera en tu cuarto de oración. La atmósfera en tu corazón y tu mente pueden estar muy desalentantes y decepcionantes y puedes sentirte perdido. Puedes sentirte en guerra espiritual. Puedes sentir esta fatiga espiritual y honestamente sientes que la vida es demasiado dura, que el estrés es muy alto, que la fuerza es muy baja. Muchos de nosotros nos rendimos, no por causa de que la vida sea dura, sino porque nuestra fuerza no es suficiente. Pon esto en los comentarios. Muchos nos rendimos no porque la vida sea dura, sino porque nuestra fuerza es poca. Es el problema de la fortaleza, no el problema de la lucha en sí misma. Tu desafío no es la lucha que tienes por delante. Tu desafío es establecer tu fuerza. Si tú no aprendes a caminar en la fortaleza que Dios ofrece, entonces sí las dificultades de la vida, las tormentas de la vida van a barrerte. Y tú tienes algo a lo que tienes acceso que nadie más tiene acceso en este mundo. Las personas tratan de hablar en toda clase de mantras, meditarse, conectar, realinear sus chakras y todo eso, tratan de quemar velas, meditar y todo eso, pero esto es completamente vacío. No tiene poder contra la guerra espiritual y los ataques espirituales y la fatiga espiritual. No proveen esta fortaleza. Si tú eres capaz de conectar con la fuerza disponible para ti cada día al orar en lenguas, tu fortaleza aumentará. No estoy diciendo que la lucha disminuirá, sino que estoy diciendo que cuando tu fortaleza sea comparable con la dificultad de la lucha, entonces podrás conquistarla. Dios quiere que incrementes tu fortaleza. Muchos pensarían que Dios quiere quitar nuestra lucha. Pongan esto en el chat. Cuando Dios no remueve tu lucha, Él renovará tu fortaleza. Y pon eso en el chat. Cuando Dios no remueve tu lucha, Él renovará tu fortaleza. Y una de las maneras en las cuales Dios renueva nuestra fortaleza es a través de lenguas. Porque nos edificamos, construimos nuestro ser interior. ¿Qué pasa en el reino espiritual cuando yo oro en lenguas? Mi hombre espiritual es fortalecido con poder. Lo que ocurre en el reino espiritual, mi hombre espiritual es construido. Ahora puedo cargar cosas más pesadas. Puedo lidiar batallas más fuertes. Ahora estoy construido. Mi carne es débil, pero mi espíritu se ha fortalecido. Mi espíritu no es débil, es más fuerte por orar en el Espíritu Santo. Número 3. ¿Qué ocurre en el reino espiritual cuando oras en lenguas? Encuentro esto refrescante. En Isaías 28, versículos 11 y 12 dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Entonces, Pablo eventualmente cita esta parte de las Escrituras en referencia a las lenguas. Hay un refrigerio que ocurre cuando tú hablas en lenguas. Y a lo que me refiero por refrigerio, no me refiero de un refrigerio que viene de tomar una siesta, o que viene de quizás comer una buena comida o tener una gran conversación con un amigo. Hablo de algo que te refresca y te descansa. Cuando tú hablas en esta lengua tartamuda, esa lengua extraña, es el modo en el que Dios te refresca, es el modo en el que Dios te renueva. Algunas personas comienzan a hablar en lenguas por un minuto, pero porque están distraídas y no entienden lo que dicen en el comienzo, simplemente lo dejan. Y mi desafío para ti es que ores en lenguas hasta que llegues a un punto.
No prestes atención a tus sentimientos, no prestes atención a tus emociones o a tu humor. Descansa. El descanso al que yo me refiero es más profundo que solamente una buena sensación. Es saber que Dios está contigo. Es saber que Él está de tu lado. ¿Qué pasa en el reino espiritual cuando oras en lenguas? Mi hombre espiritual en el reino invisible se está fortaleciendo. Número 2, está siendo construido. Número 3, se está liberando este refrigerio de parte de Dios. Número 4, tú liberarás el río de Dios cuando hables en lenguas. Juan 7, 38 y 39 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque aún Jesús no había sido glorificado. Quiero que notes que los ríos fluirán. Cuando estés salvado, recibirás el Espíritu. Ahora, el desafío más grande no es solo recibir más del Espíritu, sino liberar más del Espíritu. Los cristianos no tienen un problema con recibir tanto como sí tienen con dar. Porque una vez que has recibido el Espíritu Santo, no se trata de obtener más de Él, porque Dios no da su Espíritu en cuotas, en porciones. Tú no obtienes 1% del Espíritu Santo y después más. Del mismo modo en que cuando me casé con mi esposa no le di solo el 1% de mí, sino que le di todo. Pero para poder conocerla y amarla más, me tomará toda la vida. Es algo que estoy activamente buscando. Lo mismo con el Espíritu Santo. Dios te da el Espíritu Santo, el mismo que Jesús tuvo. Pero ahora la clave es liberar esto. Cuando oras en lenguas, estás liberando este río. Estás liberando este río refrescante. Sabes, incluso le digo a la gente que a veces viene y me dice, Vlad, quiero recibir una impartición fresca. Y yo entiendo el hambre detrás de esto y el concepto, pero a veces les digo, el problema no es que necesitemos una nueva impartición. No es que no la hayamos recibido. Es que no estamos liberando el río. No estamos liberando ese agua, no estamos liberándola. Cuando dejas de enfocarte en tratar de recibir más, y en cambio, decides pasar más tiempo con Dios y te posicionas en un lugar para liberar aquello que has recibido. Liberas la madurez que tienes. Tu vida comenzará a entrar a un nuevo territorio de lo sobrenatural. Hablar en lenguas nos ayuda a liberar el río de Dios. Por eso cuando hablas en lenguas, tú te entregas y las sílabas, los sonidos, las impresiones, todos los sonidos de tu espíritu comienzan a fluir. Y recuerda, tú hablas en lenguas desde tu espíritu, no lo haces desde tu mente. Por eso hay algunas personas muy educadas o quizás muy analíticas o muy críticas, cuyas mentes crean un bloqueo donde dicen, no voy a hablar en lenguas, no puedo hacerlo, no puedo hacer algo que no entienda. Si yo no estoy en control, no voy a estar inventando unos sonidos que no puedo explicar. Y es difícil para una persona así, porque son algo carnales. Si se están rindiendo por completo a su mente, si se están rindiendo por completo a su comprensión, la Escritura es muy clara. No te bases en tu comprensión. Esto no quiere decir que como cristianos chequemos desde nuestra comprensión las cosas. Sí, también alabamos a Dios con la mente, pero no alabamos a la mente. Alabamos a Dios con la mente, no alabamos a la mente. No nos reclinamos en la comprensión, nos reclinamos en el Espíritu Santo. Tú no liberarás el río de Dios al hablar en lenguas si tú simplemente te apoyas en tu comprensión. Si eres una de esas personas que es básicamente casi dominada por su mente, cuya mente es
la maestra. La Escritura dice que pensemos en estas cosas. La Biblia le dice a un cristiano que renueve su mente. La Biblia no le dice a un cristiano que siga su corazón. La Biblia le dice a un cristiano que acerque su corazón a Dios. La Biblia le dice a un cristiano que lo acerque. Si tú eres un espíritu, tienes un alma y vives en un cuerpo. Cuando tú permites que el alma tome el lugar dominante de tu vida, por cierto, no solamente no hablarás en lenguas, sino que probablemente no oirás a Dios, porque Dios no le habla a tu mente, le habla a tu espíritu. Y el alma puede bloquear todo. Ese alma, si ese es el lugar más exaltado en tu vida, tus emociones, tus pensamientos, todo eso, entonces lo que va a pasar es que habrá un bloqueo que suceda en tu espíritu. Y lo que hace, por ejemplo, el ayuno es traer al alma y volverla sujeto del espíritu. Con lo que ayuda el ayuno es mover al alma, sacarla del trono y poner el espíritu ahí para que éste sea sujeto del Espíritu Santo y que luego el alma pueda seguir su dirección. Cuando hablas en lenguas, es casi como si tú tomaras agua de un pozo del Espíritu de Dios que está en tu espíritu. Entonces Jesús dijo, de su corazón. A veces es como un sinónimo de con el espíritu. Desde tu corazón, desde tu espíritu fluirán ríos de agua viviente. No es a través de tus pensamientos o de tu mente. Por eso Pablo dice, cuando tú hablas en lenguas, tu mente no tiene fruto. A veces, en tu espíritu, tú sabes por qué estás intercediendo. Estás orando en lenguas y tienes esta impresión de que estás intercediendo por alguien. Incluso esta mañana, cuando yo estaba cargando a mi bebé y estaba hablando en lenguas y estaba orando, inmediatamente tuve esta impresión de que estaba intercediendo por una de nuestras personas. ¿Sabes? No sé si es porque quizás él había pedido oración más temprano, pero cuando estaba orando en lenguas, a veces las lenguas se vuelven muy fuertes, se vuelven muy militantes. No sé si alguno experimentó algo así en otro momento. Y hay momentos a veces en que hay otras nuevas lenguas y a veces cantas en lenguas. A mí me encanta cantar en lenguas, así también, como hablar, cantar en lenguas. Y lo que esto hace es entregar este río, porque este río está ahí, solo necesita ser liberado. Si tú crees en Jesús, desde tu corazón fluirán ríos de agua viviente. Y me parece interesante, Jesús no dijo, a tu corazón fluirán, sino desde tu corazón fluirán. Como cristiano, hablar en lenguas no es una cuestión de recibir más del Espíritu Santo, así como es un asunto de liberar más del Espíritu Santo. Pongan esto en los comentarios. Hablar en lenguas no se trata de recibir más del Espíritu Santo, sino que se trata de entregar más del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué ocurre en el reino espiritual cuando oro en lenguas? Bueno, por un lado, estoy siendo fortalecido. 2, estoy siendo edificado. 3, estoy siendo refrescado. Número 4, se libera el río. Número 5, yo puedo orar hacia la voluntad de Dios. Que alguien ponga esto en el comentario. Yo puedo orar hacia la voluntad de Dios. Orarás hacia la voluntad de Dios cuando ores en lenguas. Ahora, este versículo no indica necesariamente las lenguas. Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Esto no necesariamente habla de las lenguas, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Este principio está aquí. El Espíritu Santo hace intercesión por nosotros. Pablo lo dice 2 veces. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, especialmente en la debilidad de no saber exactamente por qué orar, no saber exactamente cómo orar por algo. Y a veces sin saber para quién orar. A veces ni siquiera sabemos por qué orar. A veces no sabemos a quién orar. Puede haber alguien en problemas y no sabes quién. Y comienzas a orar en lenguas y el Espíritu Santo te ayuda. Él te puede guiar en esa situación específica y es increíble porque el diablo no conoce esas lenguas. El diablo no puede controlarlas. Entonces, el reino del diablo
está siendo escondido mientras oras en el Espíritu Santo. Y yo realmente quiero desafiarte a orar en lenguas. Pasa tiempo cada día orando en lenguas, 5 minutos, 10, 15, ora en lenguas, porque esto construye al hombre espiritual en el reino espiritual. Te fortalece, te construye. Pablo claramente dice que predicar, profetizar, construye en la iglesia. Hablar en lenguas, personalmente, privadamente, te edifica a ti, te refresca, libera el río de Dios. Hay un río de Dios dentro tuyo, en el Espíritu Santo. Y muchos estamos preguntándole a Dios y pidiéndole más, más, más. Y Dios dice, quiero que dejes fluir lo que ya te di. Abre tu boca y la llenaré. Abre tu boca y la llenará. Simplemente habla en lenguas. Número 5. Tú oras por la voluntad de Dios. Oras exactamente lo que Dios quiere que ores, de acuerdo a su voluntad. A veces no sabes por qué orar, a veces no sabes a quién, y a veces no sabes cómo hacerlo. El Espíritu Santo nos ayuda con esto. Número 6. Lo que ocurre en el reino espiritual cuando oras en lenguas. Si tú pudieses correr la cortina ahora y ver qué ocurre. De hecho, puedes alabar a Dios. Tú estás agradeciendo a Dios en lenguas. En Hechos 10:46 dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. En el reino espiritual, no solamente hay una intercesión que sucede, en el reino espiritual, no solamente hay una construcción, no solo es como una especie de gimnasio espiritual para tu hombre espiritual, no solamente hay un refresco que viene a tu espíritu, no solo Dios incrementa la fortaleza para que puedas estar a la altura de tu situación, sino que en el reino espiritual también hay alabanza que ocurre hacia Dios. Hay palabras que están siendo usadas para articular a Dios y a su majestuosidad y belleza, que ni tu español, ni tu inglés, ni tu griego, hebreo, ruso, tu rumano, tu chino, coreano, farsi, francés, italiano, ninguno podrá alcanzar. ¿Alguna vez sentiste la presencia de Jesús de una manera tan tangible que podrías describirlo? Todo lo que dices es, oh Dios, oh Dios. Y eso es todo. No, la lengua falla porque cuando tú tratas de describir el reino espiritual a través del reino natural en el que vivimos, se nos da el idioma para describir lo natural, para hablar de lo natural. Ese mundo es tanto más majestuoso. La comparación que me gusta usar es esta. Piensa en estar en el vientre. ¿Cómo es tu mundo en el vientre? Oscuro, limitado. ¿Qué ves en el vientre? Bueno, no mucho. Ahora, imagina a alguien viniendo desde afuera del mundo, los ríos, las aves, el viento, los árboles, frutas hermosas, caminar, volar, nadar, correr. Recuerda a alguien viniendo de ese mundo, estando en la tierra, que trate de decirle al bebé en el vientre sobre ese mundo. Las palabras fallarán, no hay comparación, no puedes describirlo, porque no hay punto de referencia para una persona, para un bebé en el vientre, sobre el mundo al que van a entrar. No hay punto de comparación. Todo sonido será como, primero, el bebé ni siquiera lo comprenderá. Eso es más o menos parecido cuando tú tienes un vistazo del mundo de Dios. Tus palabras fallan. Cuando hablé a una persona que fue al cielo y lo entrevisté 90 minutos en el cielo, y él dijo, no puedo describirlo. Lo mejor que podría es decir, hay colores que nunca había visto, sonidos que nunca había oído. Hay cosas que no tengo palabras para describir. ¿Sabes? Los ojos no han visto, los oídos no han oído. Cuando comienzas a alabar a Dios, Él comienza a usar su idioma, el Espíritu de Dios, para alabar al Dios del cielo.
A veces, para ti o para mí, todos dirán, wow, esta es la misma sílaba, es la misma palabra siendo repetida. Del mismo modo, si escuchas mi idioma, por ejemplo, si yo ahora te hablase en ucraniano, tú pensarías lo mismo, pensarías que no estoy diciendo nada, que no estaba describiendo nada, que es la misma cosa. Pero debes entenderlo. Es el mismo sonido para alguien que no habla ese idioma y no lo entiende, es completamente distinto, no comparte historias. Entonces, no juzgues los sonidos por lo natural. No dejes que el hombre natural te eduque en las cosas del Espíritu. A veces, las lenguas, de hecho, son un idioma natural para otra persona. Usualmente esto se hace para que alguien que habla ese idioma, que está en proximidad a ti, pueda, de hecho, ser recordado de la realidad de Dios. O en el caso de los apóstoles, cuando la gente los escuchó hablar cosas majestuosas sobre Dios, esto los convenció. Este fue el Espíritu Santo. A veces la gente en lenguas no solamente alaba a Dios, sino que hablan sobre Dios. Y alguien los entenderá en un idioma perfecto. Esto usualmente no pasa en cada lengua. También están las lenguas de los ángeles, donde Pablo dice en 1 Corintios que si él habla en las lenguas de los hombres o en las lenguas de los ángeles. Este lenguaje espiritual, este lenguaje celestial, alaba a Dios, hace intercesión a Dios, ora de acuerdo a la voluntad de Dios y de algún modo, al mismo tiempo, ese idioma fortalece al hombre interior. De algún modo, ese idioma construye al hombre interior. De algún modo, ese idioma libera ríos. De algún modo, ese idioma trae refrigerio. Eso es lo que ocurre en el reino espiritual. Tengo una cosa más que quiero compartir con ustedes sobre cuando hablas en lenguas. Te ayudará a domar tu propia lengua. Hablar en lenguas te ayudará a domar tu lengua. Pon esto en el chat. Hablar en lenguas te ayudará a domar tu lengua. En Santiago capítulo 3, versículo 6, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama a la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Pongan esto en los comentarios. Nuestra lengua es o encendida por el fuego del infierno o por el Espíritu Santo. Vamos todos. Nuestra lengua es o encendida por el infierno o por el Espíritu Santo. ¿No les parece interesante? ¿Qué es lo primero? Físicamente, ¿qué es lo primero que es afectado cuando te llenas del Espíritu Santo? Tu boca. Santiago dice, tu lengua no puede ser domada. Es un mundo de maldad y la lengua es el fuego. Tu lengua es un fuego. Puede ser un fuego del infierno, es decir, alimentado por el infierno. ¿Cuántos de ustedes conocen que esto es verdad? ¿Cuántas veces encendieron su matrimonio, lo pusieron en fuego del infierno, por decir de más? ¿Cuántas veces encendieron un fuego en su relación por causa de lo que dijeron? Y cuando volvieron dijeron, ojalá pudiese retirar esto, pero no puedes. Tu boca te pondrá en problemas, tu lengua te pondrá en problemas todo el tiempo. ¿Qué hace nuestra lengua? Tiene que ser domada. Santiago dice que todo está dispuesto por la misma naturaleza que enciende toda la cosa y no podemos controlarlo. Tú no puedes controlar a tu lengua, pero sí puedes
rendirla al Espíritu Santo. Puede que no seas capaz de controlar tu boca, pero puedes rendir tu boca al Espíritu Santo. Es uno de las partes más pequeñas de tu cuerpo, justo aquí en tu boca, que puede tener el efecto más peligroso en tu vida. Guerras comenzaron por esto. Los matrimonios se rompieron por esto. Corazones se han roto por esto. Y esto es lo que Dios usa para predicar el Evangelio. Esto es lo que Dios usa para alabar. Esto es con lo que el Espíritu Santo impacta y enciende cuando hablas en lenguas. ¿Por qué? Porque es uno de los miembros más débiles de tu cuerpo. Espíritu Santo, enciende mi lengua para que pueda hablar lo que tú hablas, que pueda ser amable, que pueda ser gentil, que pueda cerrar mi boca si no tengo nada bueno para decir. Espíritu Santo, no puedo controlar mi lengua, soy muy débil. Está encendida por el infierno. Espíritu Santo, yo rindo mi lengua a ti. Ponte en control de mi lengua. Yo te entrego el control a ti, para que cuando hable en lenguas, sea como entregarle mi lengua al Espíritu Santo, y no solo cuando hablo en lenguas en oración, sino también afuera, cuando ya no hablo más en lenguas. Digo, Espíritu Santo, usa mi boca para traer coraje. Espíritu Santo, usa mi boca para traer ayuda a la gente. Usa mi boca para construir a mi familia, a mis hijos, mi equipo, mis amigos, para construir a la gente alrededor mío. Él quiere tocar tu boca. Una de las razones por las que tienes que hablar en lenguas es esta. Amén. Ahora, si estás viendo esto ahora, quiero que te tomes un momento para pausar lo que sea que estés haciendo. Si puedes. Si estás trabajando, es distinto, pero si puedes hacerlo. Si tú quieres recibir el don de lenguas, si has estado esperando esto por un tiempo, quiero orar por ti. Quiero pedirle a Jesús que te bautice con el Espíritu Santo y el fuego, ahí mismo donde estás. Todo lo que necesitas es tener la sed, pedir y tener sed. Pedir y tener sed. Algunas personas no lo reciben automáticamente. Y Dios usa eso para acercarlos más y de hecho purificarlos en el proceso. Quizás lo has estado esperando por un largo tiempo. Quiero orar contigo ahora mismo, ahí mismo donde estás. La presencia preciosa del Espíritu Santo vendrá y tú comenzarás a hablar en lenguas, así como el Espíritu te da. Quiero que sepas que es un don. Tú no ganas esto. Tú no lo mereces. Es simplemente un regalo. Jesús dice, si le pedimos al Padre, Él nos dará el Espíritu Santo. Así como oraron, la Biblia dice, ellos hablaban en lenguas mientras el Espíritu les daba. Lo que bloquea esto, lo que bloquea hablar en lenguas son algunas cosas. Una de ellas es sobrepensar. Es cuando estás pensando demasiado, porque tienes que entregarte, tienes que entregar el control. La otra cosa que lo bloquea es la inactividad. Cuando tú le dices a Dios, yo no voy a liberar, no voy a hablar, no voy a liberar ningún sonido por fe, simplemente voy a dejar mi boca cerrada. Tienes que decir, tienes que comenzar a alabarlo, a honrar a Dios. Tienes que comenzar a alabarlo. ¿Y cómo hablas? El río de tu espíritu. Simplemente debes liberar eso. El río. Las lenguas vienen del espíritu, no vienen de la mente.
Saldrán a través de aquí, pero no desde aquí. Si estás pensando como, ok, ¿qué sonidos hago? ¿Ves? Estás sobrepensando porque piensas que viene de aquí. Y no, sale de tu espíritu. Tu mente no es importante. No es que se apaga, pero no es lo importante. Porque es tu espíritu el que tiene que orar. Así que no sobrepienses y tampoco caigas en esa inactividad donde dices, pídele a Jesús que te bautice. Pídele al Padre ese don. Y si tienes sed de esto, comienza a alabarlo y las sílabas y sonidos que vengan de tu espíritu, simplemente libéralos. Hay un elemento de fe que está involucrado en esto, como en todo lo que recibimos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios opera por fe. La moneda de cambio del cielo no son los dólares, no es la cripto, es la fe. Recibimos salvación por fe, recibimos a Jesús por fe y también liberamos sus dones por la fe. Y podrá haber un pajarito aquí que te diga que te estás inventando todo. No lo sobrepienses y no lo escuches. Simplemente ríndete al Espíritu Santo y Él te llenará hasta que rebalses. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el precioso don del Espíritu Santo. Recuerdo el día en el que el Señor me bautizó. Me llenó y me dio esas sílabas y sonidos que como un río fluyeron desde mi espíritu. Y luego se convirtió en un avivamiento en mi casa. Mis hermanos, mis hermanas, mis primos, todos empezaron a obtener el don. Cada noche orábamos, recuerdo eso. Incluso cuando estoy orando para ustedes que están escuchando. ¿Podrías darles esto, Jesús? ¿Podrías ver la sed? Tú dices que le darás agua a los que tienen sed. Llénalos con el Espíritu Santo y con fuego. Llénalos con el Espíritu Santo, con fuego. Sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos de la presencia del Espíritu. Y ahora mismo, así como su presencia comienza a llenarte, y estas sílabas están aquí, y estos sonidos están aquí, esto que no sale de tu mente, sino de tu espíritu, simplemente libéralo, entrégalo. No tienes que escribir nada, simplemente entrégalo donde estás. Libéralo. Ven, Espíritu Santo. Sé bautizado en el Espíritu Santo. Sé lleno por el Espíritu Santo. Sé lleno. Sé lleno del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Déjanos un emoji de fuego si eres un creyente lleno del Espíritu. Yo creo que la gente está recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. La gente está recibiendo el don de hablar en lenguas. Gracias, Jesús. Te amamos, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Pon esto en los comentarios. Te amo, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo.
Y mientras traemos este mensaje a su fin, quiero darles una oportunidad hoy. Si este ministerio ha sido una bendición para ti, si nuestras enseñanzas y lo que estamos haciendo ha sido de gran impacto para ti, quiero invitarte a considerar ser socio de este ministerio. Quiero invitarte a considerar dar hoy a este ministerio. Estamos traduciendo todos nuestros libros de manera gratuita y ofreciéndolos gratuitamente a la gente. Todos nuestros cursos también los ofrecemos gratuitamente. Y también hacemos trabajo humanitario en Zambia, ayudando a orfanatos. Y no solo eso, y no son comentarios en YouTube que ven de estafadores con números de WhatsApp, sino que legítimamente apoyamos estas cosas y luego les reportamos, les mostramos. Cuando tú das por nuestro sitio web, recibes un email contando lo que hicimos en ese mes, a dónde van esos fondos. Estamos ahora traduciendo libros a farsi y árabe para que podamos traducir muchos libros para Medio Oriente. Ya enviamos libros a distintos centros de detención donde hay gente atrapada, sea en inmigración, para que puedan sentarse ahí y leer y ser inspirados. Y fuimos capaces de hacerlo por tu ayuda. Así que pídele al Señor si Él consideraría que tú puedas ser también un socio de este ministerio. Puedes hacerlo yendo a pastorvlad.org/partner, sea que sea una pequeña o una gran semilla. Si puedes dar una grande, podremos hacer más, traducir más libros. Podré imprimir 100,000 libros y distribuirlos a todas las iglesias que podamos en el Medio Oriente y países donde está prohibido, porque tenemos las conexiones, solo necesitamos los recursos. Gracias para todo el mundo que está respondiendo. Tenemos un increíble equipo y hace un gran trabajo para ayudarnos a transportar los videos, los libros, los cursos, para impactar a mucha gente para Cristo, y hacemos lo mejor que podemos para llevar este ministerio con integridad, responsabilidad y ofrecer las cosas gratuitamente. Gracias tanto por esto. Amén.